Feliz sábado, hermanos. Nuevamente agradezco al Señor el placer y la oportunidad que tenemos de estar aquí, no solamente yo, sino el resto de los hermanos de Sacramento. Y agradezco también el privilegio de compartir la palabra de Dios esta tarde con ustedes. En esta tarde quisiera llevarlos mentalmente a uno de los lugares favoritos del Señor Jesús para meditar y estar a solas con el Padre. ¿Dónde creen que era ese lugar? El Monte de los Olivos. Y como estudiamos en la escuela sabática, muchas veces el sol lo sorprendía mientras él aún estaba orando. ¿No es así? Él era tan dedicado a la oración, a la comunión con su Padre, de que muchas veces se levantaba antes de que saliera el sol. Sobre él caía ese rocío de la mañana. Y cuando el sol salía, él aún estaba orando con el Padre. Ya probablemente tenía horas. Se mencionó que a veces pasaba noches enteras en devoción. Y en esta ocasión no era diferente a las otras. Él sentía esa necesidad de una conexión con su Padre. ¿Se imaginan por cuánto tiempo? Por toda la eternidad él estaba con el Padre y ahora él está separado por nuestra culpa. Él quiso venir y separarse de allá de su Padre, del trono celestial, y estar aquí en esta tierra y sufrir como nosotros. Y ahora él siente esa necesidad. Y en esta ocasión, él había tenido un día muy difícil el día anterior. Como nosotros sabemos, los fariseos, los escribas, siempre estaban tratando de entramparlo. Le hacían la vida difícil al Señor Jesús. Siempre venían a él con calumnias, con preguntas capciosas para enredarlo en sus propias enseñanzas y meterlo en problemas, ya fuera con el pueblo de Israel, con los dirigentes de Israel o con los mismos romanos. En esta ocasión ellos habían tratado de entramparlo a tal punto de poderle matar, que hasta mismo Nicodemo, él ya había tenido esa experiencia con Jesús a solas. Nicodemo tuvo que intervenir y decir: hermanos, no podemos juzgar a alguien sin que él esté presente y nos cuente la parte de su historia, nos cuente lo que él tiene que compartir con nosotros, lo que él tiene que decir. Entonces Jesús, cansado del día que había tenido de lidiar con esas personas día tras día, él estaba ahí orando en el huerto de los olivos. Al finalizar su devoción con el Padre, él desciende al templo. En la historia que vamos a tocar hoy la podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, los versículos 1 al 9, ahí vamos a comenzar la historia. Jesús desciende del Monte de los Olivos hacia el templo y comienza a enseñar. Ahí nosotros podemos ver de que la multitud siempre buscaba al Señor, siempre querían aprender lo que él tenía para enseñar. Pero también sabemos que la multitud que lo rodeaba era una multitud mixta. Había personas que genuinamente querían conocer el camino de la verdad, el camino de la vida. Otros que por interés querían asociarse con Jesús. Pero como vemos allá en la parte de hasta atrás, vemos que hay un grupo muy específico que le está escuchando, los cuales son los dirigentes, que siempre estaban listos, como ya lo mencioné, para entrampar al Señor Jesús. Pero había una diferencia en este día. Normalmente ellos venían con preguntas, con escenarios que le decían al Señor Jesús: si esto pasara, ¿tú qué dices que se debería de hacer? Pero en esta ocasión ellos llegaron a un punto de crueldad, más allá de lo que normalmente usaban como táctica para entrampar al Señor. En esta ocasión traían un experimento vivo. Nuestro hermano Darwin ya tocó anoche acerca de los sacrificios que se realizan en ciertas religiones paganas, ¿no es así? Sacrificios humanos. Y aquí, el pueblo escogido de Dios, los dirigentes de la iglesia, traían un sacrificio humano. Traían a una mujer para que fuera sacrificada. Y que a la misma vez fuera una trampa para ahora sacrificar al maestro. Conocemos la historia. Ellos traen a esta mujer, la ponen en medio de todos y le dicen: Señor,
Esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Estaba rompiendo uno de los 10 mandamientos del Señor. Estaba violando específicamente el 7º mandamiento. La ley nos dice que a tales mujeres hay que hacer ¿qué? Hay que apedrearlas. Pero bueno, tú eres un maestro también. ¿Tú qué dices? ¿Concuerdas con la ley o no? Para ellos era una trampa perfecta. Porque si Jesús decía, es cierto, hay que apedrearla, mátenla, se iba a meter en problemas con los romanos. Porque los romanos, como ya lo compartió nuestro hermano Darwin, ellos eran los gerentes de la tierra en ese momento. Ellos estaban con el control sobre la nación judía, y si Jesús decía, sacrifíquenla, estaría asaltando la autoridad del imperio romano y se metería en problemas con ellos. Si Jesús decía, déjenla en paz, todo está bien, se metía en problemas con la ley de Moisés. Con su propia ley ellos dirían, tú estás transgrediendo la misma ley que Moisés dio al pueblo. La pluma inspirada nos dice que en ese momento Jesús miró la escena delante de él. La temblorosa víctima avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana, su espíritu de pureza inmaculada del mismo Jesús sentía repugnancia por este espectáculo. Bien sabía él con qué propósito se le había traído este caso. Jesús conoce todas las cosas, ¿no es así? Él leyó los corazones de cada uno de estos dirigentes de la iglesia que ahora le traían a ese sacrificio humano. Le daba asco. Le repugnaba el espíritu con el cual ellos habían venido a traerle esta víctima. ¿Será que los dirigentes realmente estaban preocupados por la pureza del pueblo de Israel? ¿Será que ellos estaban preocupados de que esta mujer iba a ser una mala influencia entre las personas? ¿Cómo podrían ellos preocuparse por eso cuando ellos mismos habían influenciado y manipulado la situación para que esta mujer cometiera este pecado? Por eso Jesús, como cualquier hombre sabio, como cualquier mujer sabia que es llena del Espíritu Santo, cuando son provocados, ¿qué se debe hacer? Se queda callado. Se postra al suelo y comienza a escribir, como si nada estuviera pasando. Los dirigentes, como cualquier persona que provoca, se enojan más porque el Señor Jesús no les está poniendo atención. Ellos dicen, Señor, ¿no escuchaste lo que te dijimos? Esta mujer estaba adulterando. Dinos qué se debe hacer con ella. Entonces, Jesús se endereza y les dice, bueno, los escuché. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra entonces. Vamos a ponernos en el lugar de la mujer en este momento, porque de por sí ya es vergonzoso que alguien descubra nuestros pecados. El hermano Darwin también tocó sobre eso, que alguien descubra nuestros pecados secretos. Esta mujer es traída delante de Jesús y se le sentencia a muerte por los dirigentes de la iglesia. Ella no sabía cómo Jesús iba a reaccionar. Tal vez le cruzó por la mente, como a muchas personas, al ver a Jesús decir, este hombre es misericordioso, tal vez me va a perdonar la vida. Pero se imaginan en ese momento que Jesús no diga, déjenla en paz, sino que diga, está bien, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. La mujer, conociendo a estos hombres, pudo haber temblado aún más, pensando, cualquiera de estos se va a creer justo lo suficientemente como para agarrar una piedra y realmente apedrearme en este momento. Pero ellos, curiosos por lo que estaba haciendo Jesús, leen lo que tiene ahí Jesús delante de ellos y se dan cuenta de que este hombre que tanto odian no es un hombre común y corriente, sino que es alguien que conoce exactamente qué hicieron, cuándo lo hicieron y por qué lo hicieron.
Aterrorizados de ver sus propias obras, su pasado, ahí escrito delante de todos, la Biblia nos dice que comenzaron a salirse de ese lugar uno tras otro, desde los más viejos hasta los más jóvenes, hasta que quedó solamente el Señor Jesús y la mujer. Y en el versículo 10 del capítulo 8 de San Juan, nos dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le responde: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nuevamente poniéndonos en el lugar de esta mujer, hermanos. Pensemos en algún pecado que nos haya estado agobiando en algún momento de nuestras vidas. Que estábamos avergonzados de la cosa que cometimos. Que estuviéramos ahora avergonzados de estar delante del ser más perfecto del universo, esperando nuestra sentencia. Y que Él nos diga: ¿Ni yo te condeno? ¿Eres libre? ¿Se imaginan el alivio que esta mujer debió haber sentido en ese momento? En un momento ella está sentenciada a muerte. Está siendo avergonzada delante de todos los que ya estaban ahí en el templo escuchando las enseñanzas de Jesús. Y que ahora, después de todo, ella escuche estas palabras: Vete. Eres libre. No tienes por qué permanecer aquí. No tienes por qué seguir aquí en este lugar siendo avergonzada. Puedes irte. Esa es una historia muy bella para muchos de nosotros. Especialmente al ver estas palabras: No te condeno, vete, puedes irte. Pero, ¿qué hay de la siguiente frase que dijo el Señor Jesús? No peques más. ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Al ser perdonados, al haber sido liberados de un pecado, de que el Señor nos diga: No te preocupes, yo no vi nada, voy a borrar este pecado de tu expediente, pero no lo vuelvas a hacer. Esta no era la única vez donde Jesús dijo una frase similar, sino que a muchos de los que Él sanaba, Él les decía: Vete y no peques más, y añadía otra advertencia: porque o para que no te venga algo peor. El Señor Jesús conoce la naturaleza humana. Sabe de que nosotros no podemos estar completamente libres, sin ningún yugo. En el momento que Él nos libera, así como cualquiera de nuestros niños, o nosotros cuando éramos jóvenes y estábamos en la tienda con nuestros papás, no nos gustaba muchas veces estar de la mano de mamá. Queríamos andar corriendo, queríamos andar ahí escondiéndonos entre las cosas. Jesús sabía de que en el momento de que Él nos soltara de la mano, así como nuestros padres, íbamos a correr por la tienda, íbamos a hacer un desorden y tal vez hasta nos íbamos a perder. Jesús sabía que el alma humana no puede estar sin qué hacer. Por eso le dijo: Vete, y le da una tarea: no peques más. Hermanos, ¿qué palabra les viene a la mente al pensar en ese aspecto de no pecar nunca más? ¿Qué podíamos decir que Jesús le estaba pidiendo a esta mujer de su vida? Le estaba pidiendo perfección. Le estaba diciendo: no peques más. Vive una vida recta, sin pecado. Anoche me gustó que el hermano Darwin tocó el tema acerca de que Dios no puede ser contenido, no puede ser encerrado en cuatro paredes. No se puede decir que este templo es el único lugar donde existe Dios y fuera de él no podemos estar en la presencia del Ser Todopoderoso. Y eso lo aprendemos porque el Señor Jesús vino no solamente a perdonar nuestros pecados, sino a redimirnos, a sacarnos, no solamente para quitarnos la carga que teníamos del pecado, sino para levantarnos y elevarnos
a su estatura, hasta su esfera de santidad y de perfección. Y tocando el tema acerca de los templos y acerca de dónde está Dios y cómo Él no puede ser contenido en cuatro paredes, el apóstol Pedro escribe: también vosotros sed edificados como ¿qué? Como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor Jesús vino en un tiempo donde todavía existía el templo, donde los servicios del templo todavía eran realizados. Y Él estuvo dentro del templo muchas veces. Pero para Él no era suficiente que esos servicios fueran realizados dentro del templo. Él vino a buscar a cada uno de sus hijos y a hacer de cada uno de sus corazones un templo donde su nombre pudiera ser alabado. La conducción del niño nos dice que este mundo es el taller de Dios y cada piedra que puede utilizarse en el templo celestial debe ser cortada y pulida hasta que se convierta en una piedra probada y preciosa, apta para ocupar su lugar, ¿dónde? En el edificio del Señor. ¿Cuán serio toma el Señor la construcción de un templo? ¿Cuán serio y cuán solemne era para Él la construcción de un lugar donde su nombre iba a ser alabado? Sabemos de que Él dio medidas específicas, materiales específicos y maneras específicas de cómo construir el tabernáculo. Hizo lo mismo con el templo, pero quisiera enfocarnos en el primer modelo del santuario celestial. ¿Cuán específico fue Dios con Moisés? Ahí en Éxodo encontramos el mandato de Dios. Dice: di a los hijos, está en los diferentes capítulos de Éxodo, lo vamos a resumir. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etc. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y da el mandato a Moisés, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios no le dijo a Moisés: ahí piensa en un edificio para mí. Diséñame alguna cosa ahí entre tú y los hijos de Israel. Piensen en qué les alcanza. Me lo fabrican y ahí yo después llego. Dios fue minucioso en los detalles del tabernáculo. Y quisiera que toquemos alguno de los artefactos, porque estamos hablando acerca del edificio de Dios, de cómo nosotros también somos templo de Dios y cómo Dios exige perfección en el templo y en el santuario. Por ejemplo, el arca del pacto tenía que ser de madera de acacia, debía tener esas dimensiones específicas, debía ser cubierta de oro por dentro y fuera, anillos de oro y varas de acacia cubiertos de oro. El propiciatorio también tenía que ser de oro fino. Los 2 querubines debían ser de oro. Y aquí es donde, cuando una vez estábamos haciendo el año bíblico, mi esposa y yo, llegamos hasta este punto de leer las instrucciones y los detalles de cómo construir los artefactos del santuario, y me dio ansiedad. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que trabajan con sus manos, trabajan en la construcción. Lo que yo hago en el día a día es trabajar con piedras. Me encargo de cortar piedras, de medir piedras, de pulirlas, de hacer cosas con mis manos. Y leer esto me llevaba a un nivel de ansiedad que no había sentido yo en mi trabajo. Porque este no es una construcción cualquiera. Este es el lugar donde la presencia de Dios iba a estar en medio del pueblo. Los 2 querubines de oro, vamos a ver los detalles. Dios pidió que fueran labrados a martillo, un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo,
de una pieza con el propiciatorio, con la cubierta del arca. Harás los querubines en sus dos extremos. El Señor no está diciendo, corten un pedazo de oro, hagan un ala, aquí cortan otra ala, se lo pegan al ángel, hacen la tapa y van pegando todas las piezas. El Señor les está diciendo, hagan toda esta pieza de un solo pedazo. Y continúa diciendo, el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores. Este no era un candelero común y corriente. Tenía ornamentos, era ornamentado este candelero. Y Dios le está diciendo exactamente qué figuras deben hacer, de qué tamaño, en cuántos de los brazos. Le especifica en 3 brazos del candelero a un lado, 3 en el otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor y almendro en el otro. En la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Hermano Edgar, ¿usted puede hacer esto? Estoy pensando en esa situación. Le digo, complicado. Está complicado. Está complicado. Y le añadimos más a esta complicación. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, etcétera, etcétera. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Nada de derretir, hacer un molde, derretir el oro, hacer un brazo aquí, después otro brazo acá e irlos pegando poco a poco. Tienen que agarrar el pedazo de oro y lo van a martillar y lo van a ir labrando y todo tiene que ser hecho de una pieza solamente. ¿Cuántos de nosotros, al escuchar esas instrucciones, diríamos, Señor, yo soy el hombre para este trabajo? Denme a mí ese proyecto, yo lo puedo hacer. Estamos hablando de un pueblo de esclavos. Un pueblo que tal vez no habían hecho un trabajo tal. Y si tal vez en Egipto tuvieron que haber labrado algo, no era tal vez de una pieza. Tal vez no era martillazos, tal vez tenían más herramientas. Aquí el Señor les está dando los detalles específicos de cómo hacer este artefacto. Al yo leer esto, me dio tanta ansiedad que cuando llegué a los siguientes pasajes que vamos a leer juntos, sentí como que un peso se me había quitado de mis hombros. Y yo no era Moisés. Yo no era ninguno de esos hombres que iban a ser encargados de esta obra. Veamos la misericordia de Dios, porque Dios estaba siendo exigente en esta obra, ¿sí o no? ¿Estaba siendo exigente? Sí, estaba siendo exigente. Él estaba pidiendo perfección, ¿sí o no? Lo estaba pidiendo. Era para su casa. ¿Cómo construimos las cosas cuando son para nuestra casa? Queremos algo bonito. Queremos algo bien hecho. Y aquí vemos el amor de Dios para con su pueblo, conociendo cuán débiles somos nosotros, cuán imperfectos somos. Éxodo 31, 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Wow. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo sé que te pedí mucho. Esa es una obra grande y difícil. Pero así como yo te estoy exigiendo esto de ti, también voy a bendecir a este hombre con las capacidades exactas para trabajar los materiales exactos que yo te estoy pidiendo que utilices. Pero no paró ahí. El Señor continúa diciendo,
Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Quiero perfección. Es para mi casa, yo exijo perfección. Pero yo voy a perfeccionar a estos hombres para que realicen esta obra para mí. Palabras de vida del gran maestro nos dice, fue Cristo quien hizo el proyecto y el plano del primer tabernáculo terrenal. Él dio todas las indicaciones con respecto a la edificación también del templo de Salomón. Aquel que en su vida terrenal trabajara como carpintero en la aldea de Nazaret, fue el arquitecto celestial que trazó el plan del sagrado edificio en el cual había de honrarse su nombre. Él fue el arquitecto. Él fue el diseñador. Y ahora vemos que fue Cristo quien dio a los edificadores del tabernáculo sabiduría para ejecutar la mano de obra más hábil y hermosa. Ahora, hermanos, en luz de este pasaje, ¿cómo leemos estas palabras ahora? Vete y no peques más. Le estaba pidiendo una obra perfecta, una obra bella y hermosa a esta mujer al decirle vete y no peques más. En luz de este pasaje, ¿cómo leemos ahora el verso de introducción de Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya lo dijo nuestro hermano. Esta no es una sugerencia. Esto no es opcional. Este es un mandato de Dios. Y en esta ocasión el Señor Jesús, justamente en el capítulo 5 de Mateo, ¿quién sabe dónde estaba Jesús en esta ocasión? Un discurso muy famoso del Señor Jesús. Lo llamamos el Sermón del Monte. En esta ocasión, Jesús está tratando de desentrenar al pueblo judío de todas las cosas, todas las creencias, todas las reglas que se les habían contado. Y Él les estaba dando nuevas instrucciones. Les estaba diciendo, tú has escuchado que es diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, pero no es así. Tú has escuchado de que debes amar a los que te aman y odiar a los que te odian, pero no es así. Tú has escuchado que el cometer adulterio es eso, pero en tu mente puedes estar cometiendo el mismo acto. Él les está enseñando la magnitud, el alcance de los preceptos de Dios. Al leer los corazones de los que le estaban escuchando en esa ocasión, veía de que aunque había muchas almas genuinas y honestas que buscaban la verdad en esa ocasión, también albergaban el odio hacia los romanos. Y muchos de ellos se asociaban con Jesús, estaban ahí ese día porque decían, en cualquier momento este hombre se va a hacer rey, va a derrocar a los romanos y yo quiero estar ahí para que me toque algún puesto especial. Los pobres escuchaban al Señor Jesús que decía, bienaventurados los pobres, bienaventurados los tristes, bienaventurados los que lloran. Y ellos decían, en cualquier momento este hombre se vuelve rey. Y a mí me toca un buen puesto, un puesto de honor. Y hasta me tocan las túnicas de los romanos. Y Jesús, leyendo sus corazones, les empieza a hablar del amor al enemigo, del amor a aquellos que nos lastiman, y le dice, de esta manera entonces, sed pues vosotros perfectos, de la misma manera como vuestro Padre en los cielos es perfecto, y los ama a ustedes a pesar de que lo hieren. A pesar de que con sus acciones se rebelan en contra de Él. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Me gustó una frase que fue mencionada anoche, y también hoy en la mañana, el mensaje de esta mañana.
de cómo puede Dios o cómo puede un Dios exigir adoración, exigir que se le alabe cuando Él no puede liberar a sus súbditos del yugo del pecado. No es coherente, ¿no es así? Pero gracias a Dios que Él tenía el poder para liberar al pueblo de Israel y pedirles adoración, porque Él no es un Dios injusto. Por eso el siguiente pasaje es más poderoso aún al haber escuchado esos mensajes que escuchamos anteriormente, porque nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. Si Dios nos está diciendo hoy, sed perfectos, es porque no es imposible para nosotros ser perfectos. Es porque Él mismo nos está diciendo, yo soy un Dios justo. Soy un Dios de misericordia y soy justo y yo no te voy a pedir algo que tú no puedas alcanzar. La sierva del Señor continúa escribiendo. Él no les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Él no estuviera pidiendo perfección si Él no estuviera dispuesto a darnos y fuera capaz de darnos toda perfección de gracia para poder llevar a cabo esta obra. Cuando la voluntad del hombre, y por favor hermanos, si no se acuerdan de nada más de lo que yo diga hoy, llévense este pasaje con ustedes. Palabras de vida del gran maestro. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Llega a ser omnipotente. Hermanos, ¿somos seres finitos, sí o no? ¿Podemos vencer solos, sí o no? ¿Podemos llegar a gozar de omnipotencia, sí o no? Cuando nosotros cooperemos con la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. Por eso Jesús dijo, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, según la voluntad del Padre, ¿qué sucederá? Se les va a dar. No hay límite para aquel que se somete a la voluntad de Dios. De hecho, Dios tiene un sueño, tiene una visión, tiene un proyecto para cada una de nuestras vidas tan elevado que nosotros no nos imaginamos. Y lo único que nos está deteniendo en llegar a ese lugar donde Dios nos quiere traer es nuestra rebelión. Es nuestra rebeldía y nuestra falta de fe en su voluntad y en que sus planes para nuestra vida son mejores que nuestros propios planes. Y podemos decir, pero hermano David, tú no conoces mi vida. Tú no sabes los pecados que yo tengo. Tú no sabes por cuánto tiempo yo los he tenido. Tú no sabes cuán oscuro es mi pasado. Les quiero compartir esta lista de pecados que yo encontré en los diferentes hijos de Dios que fueron redimidos en la Biblia. Muchos de nuestros pecados o están escritos ahí o son derivados de algunos de estos pecados. Y el Señor con su poder y con la voluntad del hombre que cooperó con su voluntad, pudo transformar a estas personas. Esa lista de pecados que yo les mostré está encerrada en esos pecadores que alcanzaron la victoria. No hay ninguna excusa, hermanos. No hay pecado muy grande que el Señor no pueda vencer. No hay vida tan oscura que el Señor no puede iluminar. No hay pasado tan malo que el Señor no pueda volver un futuro lleno de promesa y esperanza. ¿Qué sucedió con esa mujer? Aquí nos dice, basado en el mandato de Jesús a la mujer que fue traída delante de él, cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza.
Todos sus mandatos son ¿qué? Son habilitaciones. Si el Señor te lo está exigiendo de ti, es porque Él está dispuesto a habilitarte a hacerlo. Si el Señor exigió esa obra perfecta de los hombres, de los israelitas en aquel tiempo para hacer un tabernáculo, un santuario digno de su nombre, digno de su presencia, era porque Él estaba dispuesto a habilitarlos a realizar esa obra. Para la mujer, esa interacción que tuvo con el Señor Jesús, así como la mujer samaritana que estudiamos esta mañana, esto fue para ella el principio de una nueva vida. Una vida de pureza y paz, consagrada al servicio de Dios. Se volvió una realidad en la vida de esta mujer el mandato de Jesús de no pecar más. Posiblemente tuvo sus batallas en algún momento, pero yo estoy seguro de que Jesús estuvo ahí en espíritu para ayudarle a vencer. Y eventualmente ella se volvió esa alma, un alma más, una piedra más pulida y lista, del tamaño exacto, de la medida exacta, para encajar en el santuario del Señor. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con amor y devoción abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. ¿Qué podemos aprender entonces para nosotros hoy, hermanos? El Señor, como lo leímos en el principio, nos asemeja a piedras. Nos asemeja a piedras que Él está buscando para edificar este edificio espiritual donde su nombre va a ser alabado. Y aquí nos dice en Conducción del Niño que ahora estamos en el taller de Dios. En este momento, en este tiempo de prueba que nosotros estamos pasando en este mundo, antes de pasar a la tierra prometida, ahorita estamos en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras ásperas, sacadas de la cantera, pero a medida que sintamos la influencia de la palabra de Dios, desaparece toda imperfección. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Nuevamente, si nosotros nos unimos a la voluntad de Dios, todo lo podremos lograr. Y la palabra de Dios quitará de nosotros toda imperfección y estaremos preparados para brillar como piedras vivas en el templo celestial, donde nos asociaremos no solo con los santos ángeles, sino también con el mismo Rey del cielo. Ese mismo ser perfecto que estaba en medio del templo en aquel día, que tal vez por eso también temblaba la mujer al estar delante de Él. Un día va a estar, ya está en su reino y nosotros estaremos delante de Él, sin velo alguno, viéndolo cara a cara. Ustedes ya se imaginaron el panorama del cielo. Yo creo que todos en algún momento, especialmente cuando somos niños, nos imaginamos cómo es el cielo. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene una versión diferente del cielo en nuestras mentes. Ya nos imaginamos los sonidos del cielo, nos imaginamos tal vez el olor del cielo, nos imaginamos los paisajes que hay en el cielo, los animales que hay allá, las flores, los árboles, las personas, todos los fieles que van a estar allá. ¿Nos hemos encajado alguna vez en medio de toda esa perfección? ¿Nos hemos visto en algún momento de la manera que somos pecadores? ¿Y será que encajamos en el panorama del cielo de perfección y de armonía y de amor? Tal vez parece un sueño lejano para nosotros, pero esa es la invitación que el Señor nos extiende hoy, porque tenemos la certidumbre de que Él ya nos vio allá en el cielo. Él ya nos imaginó allá, enfrente de Él, junto a su trono.
Y es la invitación que nos extiende en este día. Y espero, hermanos, que ese también sea nuestro deseo en esta tarde. Que podamos pensar, ¿qué pecado aún me está deteniendo de encajar en ese edificio del Señor? ¿Qué pecado, qué rasgo de carácter, qué actitud mía me está deteniendo de volverme omnipotente según la voluntad de Dios? Y quisiera hacer un ejercicio. Les quiero dejar tarea, quiero que vayan a sus casas y piensen, cada uno de nosotros, piensen, hagan una lista mental si es que no la quieren escribir, de todas las cosas, los pecados que aún nos faltan por vencer. Pero en este momento quisiera que tomemos, como lo hicimos en la conferencia, los que estuvieron ahí, 60 segundos. Vamos a tomar un minuto ahorita de oración silenciosa. Piensen en un pecado que ustedes quieren vencer, que ustedes quieren someterle a las manos de Dios y que quieren que Él en su omnipotencia los cambie. Vamos a arrodillarnos en este momento, vamos a consagrarle a Dios nuestras vidas y este pecado específico y que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Vamos a hacerlo, hermanos. Hermanos, todos nosotros hemos vencido pecados. Estamos aquí porque el Señor nos ha ayudado. Cada uno de nosotros podríamos contar nuestra historia y decir de cosas que hacíamos antes, palabras que usábamos antes, que ya no más las usamos, y que el Señor nos convenció que no era bueno, y que ahora ni siquiera sentimos la cosquilla de regresar a esas andadas. Esa es la garantía de que Dios nos puede perfeccionar hasta hacer esas piedras aptas para su servicio. Vamos ahora a finalizar, hermanos, cantando a nuestro Dios con las estrofas del himno 299.